Hola, buenos días, bienvenidos todos. Vamos a estar hablando de un tema que en general me parece es importante. Todos formamos parte de pues una comunidad y esta comunidad todavía la podemos potenciar. Mi nombre, Luz del Carmen Almanza Torres. De profesión soy arquitecto. Tuve una gran fortuna tener una especialidad en lo que es arquitectura sustentable. Esta especialidad o maestría también tuve esta fabulosa, pues sí, oportunidad, ¿por qué no?, de hacerla aquí en la universidad, cosa que me enorgullece y cosa que siempre voy a agradecer y voy a estar consciente de esa situación. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a hablar de un tema, insisto, que considero es vital, máxime en esta situación ahora, que se ha estado suscitando no solo en nuestro país, no solo en nuestro estado o ciudad, sino a nivel mundial, y que esto nos está ayudando, ¿no?, viéndolo desde un lado positivo, nos está ayudando a reconsiderar nuestro actuar para con la sociedad, inclusive para con uno mismo y como por qué no en nuestro entorno directo. Este tema del que les voy a hablar es una comunidad sustentable. La comunidad sustentable no únicamente se pueda referir, ¿no?, específicamente a una situación de un huerto urbano o de tener una mejoría en casa en cuestión de tener algunas estrategias de cuidado de nuestros recursos, tanto monetarios, ¿por qué no?, como de protección o de cuidado con nuestro ambiente o medio ambiente directo. ¿Sí? Me voy a permitir citarles algunas frases que me parece que son convenientes, que nos ayudan en algunos casos a comprender más el tema. El desarrollo de una comunidad sostenible fundamentalmente es para la supervivencia, pues, del ser humano. Y sin embargo, ¿no?, a pesar de toda esta cuestión, la sustentabilidad se proyecta definitivamente de una manera inquebrantable y definitivamente se va a manejar constante y muy perdurable. Yo considero, ¿no?, y algunos compartirán este pensamiento o esta fina opinión, en que tenemos que volvernos más sustentables. Sí se maneja la sustentabilidad en la mayoría de los países, sí se maneja sustentabilidad en nuestras comunidades, inclusive muchas ocasiones se maneja la sustentabilidad en nuestros hogares, pero tenemos que potenciarlo, tenemos que generar esta cuestión de ayudarnos de manera continua o de manera solidaria para con los demás. Hay unas situaciones que cuando uno empieza a conocer parte de estos temas o quiere uno finalmente adentrarse para con estos temas, ¿sí?, es importante que cuando adquirimos parte de esta conciencia, nosotros trabajemos en pro o en correspondencia definitivamente a ello, ¿sí? Entonces, me parece que es vital que nosotros revaloremos, ¿no?, todo el medio ambiente en el cual nos desarrollamos, ¿sí?, desde nuestro uso de vehículo, desde nuestro uso del agua, desde el uso de algún recipiente, desde trabajar, ¿no? Mucho se ha hablado en trabajar también o en cuidar nuestro comercio local. Una comunidad sustentable es tan amplia como la vamos a estar ahorita exponiendo y como les voy a estar hablando, ¿no?, de este tema. Entonces, después de ello, habrá otro factor importante a manejarse o que se está manifestando ya paulatinamente, o que por lo menos hay gente que está documentándose en el tema, que se está interesando en el tema y que quiere hacer algo más. Eso es muy importante para una comunidad, como cual también restaurar
restaurar y restablecer nuestro contexto inmediato, ¿sí? ¿A qué se refiere? Desde trabajar quizás algún tipo de vegetación que nos ayude para el cuidado de nuestro entorno, de nuestro contexto directo, de nuestro hogar. Posteriormente, sí, reconocerse que nosotros, como parte de esta comunidad, es vital que nos sintamos influyentes, ¿sí? Esta influencia, definitivamente trabajarla, insisto, en favor, no solo para con uno, sino para con nuestro entorno y otro humano con el cual nos estamos relacionando. Esto que va a generar definitivamente una cadena, y esta cadena, como tal cual, ¿no?, el término pudiera ser, vamos a generar eslabonarnos a otro, ¿sí? Vamos a generar esta unión. ¿Por qué? Porque tenemos que ser incluyentes, porque es fundamental que generemos esta solidaridad, ¿no?, con nuestro contexto. Y hay otro factor que me pareció muy interesante después de hacer investigaciones o de hacer lecturas, ¿no?, propiamente del tema, y que me ha permitido entender una parte de ello, es definitivamente revolucionar este proceso de ser amigable. ¿Para quién? Pues para con el planeta, porque definitivamente estamos detectando que lo que hagamos en un sector, que lo que generemos en un ámbito directo, escolar, profesional, en nuestra salida con la familia. Bueno, ahora salimos poco con la familia, pero pues rescatemos también esos valores, y ahora que tenemos esta oportunidad de manejarlo virtualmente, nos permite, ¿no?, ser más expresivos con esta comunidad a la cual pertenecemos. Hay otros elementos muy importantes como para quizás entender o comprender más este concepto de sustentabilidad. Después hablaré o me permitiré también comentarles quizás algunas diferencias, ¿no?, que se perciben o que se suscitan a través de decir, ¿será sustentable o estamos hablando de sostenibilidad?, ¿no? Creo yo también que es importante conocer algunos de estos conceptos. Entonces, bueno, ciertamente a lo largo de toda esta revolución de la sustentabilidad hay muchos científicos, hay mucha gente capacitada en el tema, hay mucha gente que está en pro de estos temas, hay mucha gente que está concientizándose también, ¿no? Y han surgido ciertos movimientos, desde los que a lo mejor muchos ya hemos visto en varios sectores, el típico, ¿no?, o el común, o el muy buen fundamento o un muy buen cimiento, como es reducir, reutilizar y definitivamente reciclar, ¿no? Quizás la parte del reciclado entramos en algún otro término en el que tendríamos que estar también razonando a qué nos referimos. Pero bueno, lo procuraré ir aclarando a lo largo de la sesión, ¿sí? Y hay otra parte fundamental que también se va a esta cuestión de concientizarnos como parte de este hermoso planeta que tenemos, que es recuperar, ¿sí? Ahí podría ser desde recuperar nuestros valores, ¿sí?, desde recuperar mi entorno, mi contexto directo, y desde recuperar lo que yo estoy haciendo para con este contexto. Vienen una serie de movimientos, ¿no?, en donde se van aumentando lo que le llamamos las R's. Tal parece que la R, a reserva de sus muy amables opiniones, ¿sí?, tal parece que la R tiene que ver mucho con el respeto, ¿sí? Y el respeto fundamentalmente empieza por uno, ¿no? Y se va a transmitir hacia nuestro contexto. Entonces, bueno, algunas de estas R's, algunos de ustedes ya las conocerán, ¿no? Y básicamente es o reflexionar o es pues rechazar, porque también hay que empezar como a seleccionar, como a separar lo que sí pudiéramos involucrar en este contexto
o simplemente retirar de él, ¿no? Reducir es otro elemento muy importante, ¿no? Reutilizar, reciclar, vuelve a correlacionarse con este principio básico, o estas primeras 3 R's, redistribuir y el reclamo. Pero el reclamo no es esta cuestión de lucha de poder o lucha de a ver quién puede más. No, es decir, estoy situado en mi planeta, estoy situado en este hermoso contexto natural, ¿no? Y ¿qué puedo hacer desde aquí? Es como un reclamo a uno mismo. Por eso después empieza a surgir otro movimiento que se llama economía circular. La economía circular también vamos a ver como uno de sus vocablos, apasionadamente lo puedo decir, se relaciona con toda esta situación, aunque tenga un elemento como más correlacionado con un aspecto monetario, con un aspecto de tu cuidado, tu contexto, pero a nivel ciudad, ¿no? Entonces, vienen estas otras R's, y entonces vamos aumentando estas R's, pero finalmente todas tienen una cuestión, el respeto por el medio ambiente, ¿sí? Ya podremos nosotros como inclusive, ¿no? Podremos rediseñar, ¿no? Muchos acá seremos ingenieros industriales, ingenieros químicos, modistas, médicos dentales, tendremos una serie de especialidades. La verdad es que la comunidad sustentable o estos términos de sustentabilidad no son estrictamente para una cuestión ambiental, también la podemos manejar en distintos contextos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también podremos inclusive hacer nuevas maneras de tener redistribuciones, pues como por qué no, de algún producto que hayamos rediseñado y que estemos trabajando en una cadena de aumentar este valor. Este valor, como actualmente se está manejando, es en relación a cuidar de dónde procede un material para nosotros hacer un producto. Y bueno, otro término que es fundamental y muy importante, cuidar nuestra procedencia de la energía. ¿Sí? Mucho también, seguramente hemos escuchado en distintos contextos, cómo cuidar de dónde obtenemos esta energía, ¿no? En algunas ocasiones he bromeado, ¿no? Decir, bueno, pues cierto, porque yo ya tengo, y me voy a permitir hacer esa broma, algunos la han escuchado, creo que ya no hay dinosaurios, ¿no? Entonces, pues tener un elemento fósil para después de ahí yo obtener energía, va a tardar bastantes millones de años, ¿no? Entonces, es por eso una parte, ¿no? Es muy burda mi broma, pero es un ejemplo claro de que debemos de tener cuidado de los recursos que tenemos en el ambiente, ¿sí? Bien. Hay otras reflexiones que me permití retomar, ¿no? O recabar después de haber leído a una serie de gente que, insisto, está especializada en este tema y que también, como su servidora, pues está apasionada, ¿no? Me parece que el ser humano, como tal, te lleva a contextos diferentes, a donde tú quieras ir, a donde tú puedas ir, ¿sí? Pero el ser sensible, en lo personal, me parece que te involucra o se involucra en qué, en un propósito. Una comunidad sustentable tiene que tener claros sus propósitos, tiene que saber hacia dónde se va a dirigir o cómo se va a dirigir, ¿sí? Pero el ser consciente me parece que rompe esquemas, ¿no? El ser consciente nos permite potenciarnos como humanos o como seres que estamos en este contexto. ¿Por qué? Pues porque nos va a hacer sentir, nos va a hacer pensar, ¿no? O reconsiderar nuestro actuar, ¿sí? El ser consciente también te va a permitir decir las cosas con más contundencia, te va a permitir desarrollarte en esta comunidad y promoverte para un mejor propósito, ¿sí? También se tiene que querer
tiene que querer lo que está haciendo, tiene que encontrarle este sentido a lo que está haciendo, ¿no? Y definitivamente, después de ello, te puede potenciar en esta cuestión de generar una comunidad que sostenga tanto a ti como individuo, pero que tú también seas ejemplo y que puedas promover y que puedas generar. Entonces, y el ser consciente, ¿no? Para con otros, que es un factor elemental dentro del propósito, dentro de tu razón de ser, dentro de tu querer hacer las cosas. Entonces ahí, esta comunidad, por supuesto, la podemos generar a través de quién, de otros que estén, ¿no?, a favor de este movimiento. Yo me preguntaría, ¿quién no está en favor de cuidar nuestro medio ambiente? ¿Quién no está a favor de cuidar lo que respiramos? ¿Quién no está a favor de tener una alimentación más sana? Yo creo que la mayoría de la población ya estamos buscando estas soluciones. La mayoría de la población creo que estamos generando esta conciencia. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, el reconocer que podemos ser una comunidad sustentable y que como por qué no la podemos generar en un contexto inmediato y directo, ¿sí? Habrá muchas definiciones, quizás ustedes estarán buscando cuál es la diferencia entre consciente y consciente, ¿sí? Ambas tienen una correlación y por eso las menciono, porque también está dentro de reconocer qué es sostenible y qué es sustentable, ¿sí? Entonces, ambas definiciones están o van hacia un mismo objetivo. En una de ellas te dice que tú tendrás que cuidar tu entorno a partir de lo que quieras hacer con él, en más o menos palabras, ¿no? Y la otra definición nos dice, muy bien, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tendrás que tener muy bien ubicado tus valores. O sea, parte de lo que es la moral, parte de lo que es la estética. Sí, entramos en otros ámbitos, entramos en otros factores, pero una comunidad empieza a trabajar desde allá, desde ser una persona consciente, ¿no?, o más consciente, ¿por qué no? Claro, o ser muy consciente, ¿no? Son dos elementos muy fundamentales. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a entrar un poquito en materia en esta situación de entender los conceptos, algunos, y saben que las opiniones pues son recabadas finalmente de muchas, vamos a decirlo, fuentes bibliográficas o de gente que se está adentrando en este tema, ¿no? Y que le quiere dar un encauzamiento distinto y que sin embargo, fíjense bien, tanto una definición como la otra nos lleva a un mismo objetivo, ¿sí? El ser amigables con el medio ambiente, el reconocer que aunque esté en un contexto urbano, yo puedo cuidarlo, yo puedo hacer algo desde mi casa y llevarlo a un exterior, a donde también nosotros tenemos que estar cuidando cómo utilizar pues nuestros recursos naturales, básicamente. Entonces, una de las definiciones de sostenible dice que es un proceso, ¿no? Las dos son un proceso que se mantiene por sí solo, ¿no? Ser sustentable, fíjense que también nos dice que es extrañamente sustentar, ¿sí? Entonces, ahí vamos encontrando coincidencias, ¿sí? Llega un momento en que a lo mejor pudiera ser que se van separando, pero insisto, llegan a un mismo objetivo, que es algo en lo particular fabuloso, ¿sí? Entonces, sostenible es como un desarrollo que se mantiene por sí solo de manera económica. Ya entraremos también a ver esta definición de lo que es la economía, ¿sí? Que no necesite ayuda exterior. Pero ojo, importante, que no merme tampoco sus propios recursos, que no merme lo que tiene de manera directa, que no merme, que no vaya acabándose con lo que tiene en su lugar. Por eso, quizás ustedes han escuchado también muchos movimientos, como construir con adobe, como tener una construcción, hablando de construcción, vaya, es parte de mi especialidad, disculpen si me aboco un poco a ese tema, pero bueno, es parte de ello, aunque ciertamente en otras especialidades y en otras profesiones la sustentabilidad está llegando,
¿sí? O la sustentabilidad se está proyectando, se está manifestando, cosa que me parece muy interesante, muy loable y de mucha proyección. Entonces, estas dos definiciones estamos viendo que prácticamente tienen un mismo objetivo, ¿no? Bien, entonces, algunos también dicen que solo es un error de traducción. Y fíjense que a colación de todo ello, pues sí me di a la tarea de revisar a profundidad, y más que pues estoy en esta especialidad, ¿no?, de la arquitectura sustentable. Entonces dije, bueno, vamos a profundizar en ese tema. ¿Por qué? Porque después nosotros queremos proponer o queremos conformarnos dentro de una comunidad sustentable, ¿sí? Entonces, una de estas definiciones que nos dice el autor López, ¿no?, más o menos está actualizada en 2005, ¿sí? Y nos dice que el desarrollo sustentable, porque, ¿qué creen? La comunidad no solo es acá. Podemos generar comunidades en distintos ámbitos y eso nos va a generar una sostenibilidad como un proceso continuo, o sea, un desarrollo constante, ¿sí? Y nos dice este autor que para unos, perdón, es el de conservar los recursos naturales. Otra vez volvemos a hablar o a converger en este término. ¿Para quién? Para nuestro momento actual, para nuestra propia generación, para nosotros mismos, ¿no? Y después para los que vienen. ¿Por qué? Porque tendremos que dejar también un legado, tendremos también que cuidar, ya estuvimos aquí, entonces habrá que por lo menos sembrar una semilla, ¿no? Otra definición que nos dice este mismo autor en uno de sus artículos que publica en el 2005, hablando de todos estos conceptos o esta definición conceptual de lo que es la sustentabilidad, desarrollo sustentable, ¿no? Él ahora trae a colación a Madrigal. Esta definición, fíjense, podremos decirlo así, ¿no?, es del siglo pasado, 1995. Sin embargo, converge mucho en muchos términos, porque él propone dos objetivos. Y estos objetivos otra vez, ¿no? Tal parece que estamos generando esta comunidad desde antes, tal parece que estamos proyectando esta necesidad de cuidar nuestro planeta, ¿no? Y cosa que está muy bien, ¿no? Es el de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Vaya dilema, vaya objetivo. Yo creo que ahí, ¿no?, tenemos o se abre un gran portón, ¿no?, a considerar lo que estamos haciendo dentro de nuestro bello planeta. Y este otro objetivo también nos dice que no se deben comprometer, ¿no?, que no debemos de mermar, en otras palabras, ¿sí?, el futuro o lo que se vaya a generar en un futuro para otras generaciones. Entonces, si en 1995 ya estaban como hablando un poco de estos términos, pues entonces en aquel entonces yo formaba parte de una generación, como muchos acá de ustedes. Y ahora, ¿qué está pasando con nuestras generaciones de primaria o de secundaria? ¿Sí? He tenido oportunidad, ¿no? La vida a veces me ha regalado oportunidades porque de a poco en poco voy entendiendo que son regalos, ¿no? Y me he dado cuenta que hay muchas instituciones que desde pequeños, ¿no?, bueno, los alumnos los van adentrando a estos términos, ¿no? Y se va presentando como el ser amigable, pero desde el factor educativo, desde desde que la educación también se vaya adentrando a la cuestión de que el niño vaya comprendiendo que él forma parte de esta generación y que quizás en un futuro, ¿no?, él también va a transmitir una herencia en cuestión de sustentabilidad. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver dos definiciones que están basadas, ¿no?, dentro de lo que es una etimología. Y yo creo que ahí vamos a terminar un poco, ¿no?, o vamos a profundizar en lo que realmente o cómo convergen estas dos definiciones. Una de ellas que me encanta es eco. Muchas palabras que a lo mejor algunos de nosotros ya empleamos o utilizamos están referidas ecoamigable, ecosustentable, economía.
¿sí? Economía. Entonces, es cuidar definitivamente lo que tenemos. ¿Por qué? Porque eco trae otro vocablo que es oikos. ¿Y esto a qué se refiere? A ser compatible, ¿no? A ser amigable con los recursos que dispone una región o una sociedad o un ámbito en el que nos relacionemos. Otra, vamos a ver lo de sustentable, nos vuelven a decir, ¿no? En las etimologías, cualidad de poder sustentar, es una cualidad. Ya con ello también es un compromiso que tenemos muy fuerte, ¿no? Como humanos y como seres que formamos este planeta, que no va a dañar el medio ambiente. Sí, ya de por sí fuimos y nos adentramos en un ambiente, ya de por sí llegamos y lo modificamos. Bueno, pues ahora este medio ambiente nos está prácticamente pidiendo que lo cuidemos. ¿Por qué? Porque en él vivimos. Y luego viene entonces una serie, no tanto de sinónimos, sino dentro de lo que son las etimologías. Sustentar, sujetar desde abajo, o sea, desde nuestros principios. Cuidar, soportar, y subrayo un término, sostener. Entonces, ven cómo convergen los dos términos, ven cómo podemos manejarlos los dos. En algunos ámbitos se maneja más la sustentabilidad porque está más referida estrictamente al último concepto de lo que es la economía, ¿no? El nomos. Sin embargo, los dos están llevando o se está procurando, y máxime ahora, me voy a permitir hablarles de algunos términos que por lo menos, ¿sí? Lo que es uno de los departamentos de la ONU, ¿sí? Voy a empezar con algunos datos un tanto crudos, pero que será importante correlacionarlos. ¿Para qué? Para ver yo desde mi trinchera qué puedo hacer en favor. Desde yo mi cultura guerrera, desde yo mi cultura luchadora, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, nos dice uno de estos términos que al momento actual, esta información la consulté escasos 2-3 días, ¿sí? Estrictamente el 29 de julio, y nos habla de que hay 44 millones de personas desempleadas de manera actual. Situación por la pandemia se potencia definitivamente, ¿sí? Y hay 16 millones de personas, fíjense bien, al 29 de julio, 16 millones de personas que al día siguiente, o sea, hace 30 de julio, no van a tener que comer. Entonces, ahí tenemos un dato crudo, ¿no? Un dato que quizás nos pueda llevar a reflexionar sobre nuestro actuar. Y ciertamente hay comunidades que se están haciendo ahora en donde se están regalando alimentos o se está proveyendo de esto, ¿sí? Pero ¿y qué podemos más hacer? Entonces ahí se abre una brecha como para todos participar y ayudar más en esta situación, en mejoramiento, en cuidado, porque déjenme decirles un poquito adelante, les voy a decir qué está pasando con nuestra población infantil, y esto pudiera ser que resulte más grave. Estos datos los da el Departamento, sí, de Programa Mundial de Alimentos, que es auspiciado o que está dentro de lo que es la ONU, ¿sí? Bien, entonces, bueno, sí hablaremos de datos crudos, pero también acuérdense que el observar qué está pasando en el contexto también me permite saber qué puedo hacer, ¿sí? Proponer y que estas propuestas llevarlas desde adentro hacia estos contextos, cosas tan sensibles o tan factibles como llevar un conocimiento a nuestro lugar donde vivimos, ¿sí? ¿En favor de qué? Del medio ambiente, desde cuidar, pero no se refiere nada más en cuestión de alimentos, no solo es cuidar lo que como, es cuidar cómo lo como, ¿sí? Cuidar, no generar desperdicios, el recuperar, el revalorar, ¿no? Que son partes de estas 9 R's que nos está proponiendo la economía circular, ¿sí? Y bien, entonces, una ciudad sostenible, sí, también
Si se fijan, hablamos de desarrollo, hablamos de ciudad, para después aterrizarlo a una comunidad. ¿Por qué? Porque todos tendremos que estar aportando algo. Es importante y es vital que ya trabajemos en esa situación como un gran equipo solidario. Entonces, una ciudad sostenible busca el bienestar ¿de qué? De una comunidad. Y nosotros somos parte de ella. Entonces, qué importante que así nos sintamos, porque así nos vamos a proyectar, ¿no? Ya hablábamos que eran unos de los principios dentro de lo que es la sustentabilidad o de lo que es la comunidad. Entonces, a la vez planea satisfacer las necesidades. Volvemos a hablar de las futuras generaciones. Es tan importante lo que estamos haciendo como lo que hicieron nuestras generaciones pasadas, ¿no? Y que a lo mejor no es, vaya, criticar a las generaciones pasadas. No, todo lo contrario, en sentido despectivo. Todo lo contrario, no es ver qué hicieron ellos y nosotros qué podemos, como por qué no, replicar, ¿no? Algunos acá se acordarán que por lo menos al mercado antes íbamos con bolsa de papel o nos daban bolsas de papel o íbamos con esta bolsa tejida y no utilizábamos prácticamente el plástico. Y esta bolsa, claro, nos servía durante años y años. A lo mejor no estaba de moda, después se puso de moda en algunos sectores extrañamente. Entonces, esos son actos que podemos ir haciendo, ¿no? Y que podemos ir rescatar de las generaciones pasadas, porque también nos dejaron un legado, también nos dejaron algo importante. Y es por mencionar un ejemplo. Seguramente ustedes se acordarán y tendrán muchos otros ejemplos muy valorables. Entonces, ¿qué busca también una ciudad sostenible y que la comunidad se inserta o se une a ello? El equilibrio y la armonía, ¿no? Es fundamental empezar a desarrollar esa parte o concluirla o seguir en ella, ¿no? Alguien acá me podrá decir, es que sabes que qué pasa si el alimento tiene algunos elementos que contaminan, qué pasa con las fibras de las ropas, qué pasa con algunos recubrimientos, insisto, hablando un poquito en términos arquitectónicos, ¿no? Pero también qué pasa con tanto tóner que utilizamos quizás en algunos sectores para hacer impresiones. La ventaja, yo creo ahora, es que ya no utilizamos tantas impresiones, todo lo mandamos digital, entonces estamos ahorrando en esa parte, ¿no? Bueno, por eso viene este término de que en las construcciones, pero una construcción no se refiere únicamente en sentido arquitectónico, sino en cómo vamos a ir desarrollando o conformando esta comunidad, en qué o en favor de quién, del medio ambiente, ¿sí? Esto definitivamente, ven cómo todo tal parece que todos estos hilos, ¿no? Como que empiezan a formar una bolita, pareciera que está enredado, pareciera que es demasiado lo que tenemos que hacer, sí, demasiado lo que tenemos que hacer, pero ¿lo podemos hacer? Yo lo dejaría como a cuestionamiento, ¿lo podemos hacer? Tú en casa hoy, ¿qué puedes hacer? Tú en casa hoy, ¿a qué nos puedes invitar? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú hoy hiciste algo? Entonces, esta es la madeja, que pudiera parecer que son muchos hilos, pero pudiera también ser una gran pelota de nieve, ¿no? Una gran esfera que va a ir creciendo a partir de ¿qué? De las acciones que vayamos haciendo. Pero ya, ¿sí? Y hacerlos conscientes de que sí lo podemos hacer y de que sí podemos mejorar. ¿Por qué? Porque hay otro dato crudo, ¿sí? Ciertamente. Y ustedes lo verán en una serie de programas televisivos, en nuestros noticieros, pudieran estar checando lo que es pues la NASA, ¿no? Que constantemente nos está diciendo los deshielos, los huracanes, que de manera extraordinaria se están presentando en algunas regiones, como inclusive habrá acá gente ciertamente muy ambientalista y me apoyará o me ayudará en corroborar ciertos datos, pero la verdad es que el ambiente sí está cambiando, ¿no? En nuestro medio ambiente. Y bueno, así también lo he comentado en algunas ocasiones, pues sí, ya hicimos un daño, lo podemos resarcir, nos va a costar seguramente, pero empecemos.
¿no? Yo los invito a que desde nuestro lugar podamos hacer estos cambios, ¿no? Porque van a resultar beneficiosos, ¿sí? Bien, otro dato, hablando de lo que es el cambio climático, sí, dejen comentarles que todo esto está basado pues en estadísticas, no es como que lo traemos y lo inventamos, no, ciertamente está sucediendo así, ¿sí? Actualmente el 55% de las personas en el mundo vive en una ciudad. ¿Qué vamos a generar dentro de esta ciudad en favor del medio ambiente? Y esto está definitivamente basado en lo que es una de las organizaciones, y se estima, en la organización de la ONU, perdón, sí, y se estima que más o menos para el 2050 va a aumentar el 13%. Seguramente acá alguien ya estará haciendo sus cálculos y se dará cuenta que la población, por necesidades un tanto de crecimiento, ¿no? Un tanto social, a nivel social, un tanto psicológica, si me lo permiten llamarlo así, queremos como que en la ciudad siempre vamos a encontrar que va a haber algo mejor. Y sí, tenemos más servicios, sí, tenemos mejores condiciones, sí, ¿no? A lo mejor en la ciudad, pues nosotros vamos al súper y compramos el pollo. Y en el campo no. Pudiera ser que en algunos sectores haya que matar al pollito, ¿no? Y para consumirlo, digo, perdón por los que pudieran ser vegetarianos, no quiero ahí causar ninguna situación, pero bueno, solo en respeto manejo el comentario, ¿sí? Luego, fíjense, hay otro dato también, con base a la ONU Habitat, que algunos de ustedes ya conocerán, también este otro sector, las ciudades consumimos el 78% de la energía mundial. ¿Qué podríamos hacer? Una, para dejar de consumir esta energía, o tanta energía, y ver entonces de qué otras fuentes la pudiéramos obtener. Pero hay otro dato que en lo personal me aflige y en una temporada me preocupó. Ahorita les digo por qué me preocupó, ¿no? Sin embargo, pretendo seguir en ello, ¿no? El 60% son emisiones de gases de efecto invernadero. Quien esté acá, que sea químico, pues también podrá emitir sus opiniones, decir cierto, tantos gases, no nada más es el dióxido de carbono el que nos afecta, hay muchos otros gases y los tenemos desde pues a veces la producción, ¿no?, de algún elemento que nos sirva como un botón de una camisa, como las agujetas de nuestros tenis, como un labial. O sea, la verdad es que hay que rediseñar también muchas otras cuestiones. ¿Para qué? Para dejar de producir todos estos gases de efecto invernadero que de manera general se menciona, ¿sí? Hay otra cuestión también, otro dato, esto también nos lo da la FAO y lo da este dato contundente, Julio Verdeje, ¿sí? Él nos dice que en los últimos 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe, nosotros por lo menos acá, la gran mayoría que me pudiera estar escuchando, pues estamos en América Latina, ¿no? Redujo la subalimentación, así se decía, a la mitad. Pero desde el 2014 el hambre ha ido aumentando. Sí, son datos que ellos definitivamente van basando en estadísticas y no son datos aleatorios, y también es información de lo más actualizada que pudimos reunir para este sector, ¿sí? Hay otro elemento importante que nos dice también la ONU, ¿sí? Dice que miles de personas carecen todavía de acceso a servicios para su bienestar. Sí, todavía. Hay gente que, pues quizás hay un dato contundente que también se maneja, ¿no? Más o aproximadamente, ¿no?, 673 millones de personas defecan al aire libre.
saben lo que produce después esto, ¿sí? Saben todo lo que pudiera generar en cuestión salud. Cuando en muchas ocasiones, hablando en términos arquitectónicos, mucha de esta gente no sabe que generar o tener un baño seco o una letrina, como muchos de acá lo conocemos, bajo su nueva modalidad, baño seco, podríamos evitar ciertos elementos que estén dañando a la población. Pero es gente que a lo mejor o no tiene el recurso o no sabe que existe este elemento, ¿sí? Y bien, datos y datos y datos seguramente hemos escuchado y podremos estar correlacionando, pero esto es en relación, o por qué los proyecto, o por qué los menciono, porque está todo en relación a lo que sí podemos hacer, a lo que podríamos ya estar haciendo, a lo que muchas comunidades, por lo menos en nuestro país, desde parte de Oaxaca hasta Baja California, ya hay muchas comunidades sustentables o que empezaron a trabajar el hacer esta comunidad, el empezar a transmitir esta información. Entonces, si alguien acá puede y quiere sumarse y empezar a hacer esto, sería como lo ideal, ¿no? Empezar a trabajar en ello. Entonces, bien, ¿no? Ya trabajando o aterrizando toda esta terminología para lo que es entender cómo podríamos nosotros trabajar en una comunidad sostenible, ¿no? O sustentable, porque ya entendimos que a lo mejor una se va más a la parte monetaria. ¿Es válido? Sí, siempre y cuando tu objetivo sea cuidar el medio ambiente, claro, ¿no? Y respetuosamente será también valorable esa acción si tú la quieres llevar más a una parte monetaria. Pero también es importante que nosotros sustentemos, ¿no? O fortalezcamos y empezamos, como por qué no, ¿sí? a resarcir quizás el mucho daño que ya hemos hecho. Entonces, una de estas definiciones que por ahí encontramos o que nos ayuda es que es una comunidad ecológica, económica y socialmente sana, desde la conciencia, desde entender nuestro desarrollo, desde entender qué queremos generar y que resiste, ¿no? A través del manejo de sus recursos. Vaya reto tenemos, ¿no? O sea, yo no utilizar ningún otro elemento que pertenezca a otro sector o a otro contexto de manera natural. Y si yo llego y utilizo algo de aquel sector, entonces hacer tipo trueque, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces generar este eslabón entre comunidades. De hecho, muchas de estas comunidades a lo largo y ancho del país están haciendo esto, ¿sí? Están generando eslabonarse y unirse a un mismo propósito, ¿sí? Entonces, todo ello definitivamente será para equilibrar, que hablábamos también de ello anteriormente, y ser armoniosos. Y luego viene otro término, que es que la comunidad es un conjunto de las personas en un pueblo o de un pueblo, ¿no? Sobre todo de estos pueblos mágicos que por lo menos acá tenemos, ¿no? O de una región o de una nación. Todas estas definiciones o todos estos términos definitivamente están basados en la Real Academia Española, ¿sí? Bien, dentro de lo que es esta comunidad ecológica o esta ecocomunidad sustentable, que también así la podríamos empezar a definir, los nombres pudiéramos cambiarlos, claro, pudiéramos vertebrarlos definitivamente, ¿sí? Pero aquí lo importante es hacia dónde va nuestro propósito de esa comunidad. Nos rige, ¿no? O rige a las comunidades sustentables o sostenibles, nos rigen ciertos elementos que por lo menos la ONU Habitat está proyectando y pretende que así se vaya logrando o que se vaya sumando a todos estos propósitos, ¿sí? Básicamente, esta ecocomunidad, ¿sí? Es una colectividad, es una sociedad. ¿Por qué? Porque está dentro de un hogar. Y nuestro hogar, nuestro mayor hogar, es el planeta Tierra, ¿sí?
A ese lo tenemos que cuidar, a este lo tenemos que cuidar, lo tenemos, ¿sí?, que trabajar, lo tenemos que proteger, porque él por lo menos nos está dando muchos elementos que requerimos para vivir o para sobrevivir. Entonces, mencionaré algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible que bien nos proyecta o nos da como un elemento a regirnos, ¿sí?, y que quizás nosotros podremos como una comunidad ir profundizando o retomar algunos de ellos y ir especializándonos, ¿no? Poner fin a la pobreza, ese es uno. Sí, tener esta seguridad alimentaria. Son dos elementos que por lo menos en este sector de la ONU, ¿no?, en las Naciones Unidas, es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una comunidad que por lo menos tenga los servicios básicos o elementales, esto incluye una alimentación y esto nos lleva al otro contexto, una sana alimentación, ¿sí?, un alimento que de verdad nos provea de los nutrientes necesarios para vivir o para subsistir, es fundamental. Definitivamente todo esto a lo mejor nos lleva a otro sector. Si hay alguien acá, ingeniero agrónomo, de verdad reconocerá que la agricultura sostenible también está como retomando este propósito o este valor, ¿no? Es también cuidar cómo estamos alimentando nuestros campos, ¿no?, respetuosamente hablando del término, y cómo podemos después llevar este alimento. Ayer precisamente leía, si no mal recuerdo, la zona en Honduras, que a una persona a través de la pandemia pues ya no podía vender sus productos porque no le permitían salir, porque no permitían una serie de circunstancias ahí en su país. Entonces él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con toda la producción? Y entonces empezó, esa también es una manera de sustentar y de trabajar, ¿no?, en esta cuestión de garantizar una vida sana, porque si tienes tanto guardado ahí, él lo empezó a regalar, empezó a dárselo a los niños, que es un elemento importante que hace rato comentaba que íbamos a correlacionar, porque pues los niños, ellos apenas están formando parte de esta sociedad y apenas están percibiendo lo que está faltando o sucediendo en su contexto, ¿no? Y a nivel educativo en muchas instituciones ya se está hablando de estos términos. Y a veces preguntan, los chiquitines preguntan, ¿y tú qué estás haciendo en favor del planeta? Porque yo hoy, ¿qué crees? Empecé con mi semilla. Porque, ¿qué crees? Hoy yo me lavé los dientes con un vaso de agua, ¿no? Entonces sí tenemos a chiquitines que traen, digo yo, este chip, ¿no?, de mejoramiento. Entonces se habla también de la educación que sea inclusiva, ¿no? Se habla de lo que es la igualdad, ¿sí? Dependiendo esta situación de género, esta situación de empoderamiento, es esta igualdad, ¿no? Que a todos nos llegue por lo menos igual nuestros recursos, que por lo menos todos tengamos estos servicios básicos. Y vuelvo a retomar arquitectónicamente, hay tantos elementos en los que podemos nosotros participar en estas comunidades o en estos lugares y que podemos proveer de un servicio adecuado, ¿no? Definitivamente hay algo importante y que yo creo que ahora muchos de ustedes estaremos reflexionando: disponibilidad del agua. Ahora, retomando el tema, sin profundizar en él, lo de la pandemia, nos piden tanto el lavarnos las manos. Hay tantas comunidades que no tienen para lavarse las manos, ¿sí? Hay una comunidad en África que ellos utilizan un tipo de arcilla y con ello frotan sus manos y sus manos quedan con un recubrimiento y entonces no se generan virus. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Entonces imagínense, en pleno siglo XXI, hablando de casa, pudiera ser que no tuviéramos agua hoy, ¿no? Y que sin embargo podríamos estar haciendo, ahora hay muchos lugares donde llueve torrencialmente, hacer captaciones de agua. Y claro, si se nos permite, ¿no? Entonces,
Hay muchas estrategias y una comunidad de eso se trata, de estar buscando estas estrategias, de estar revolucionando en soluciones en favor del medio ambiente y de nuestro contexto directo. Y bueno, esto de la energía asequible, pues bueno, cuidar, porque habrá muchos ámbitos en los que no podamos prescindir de tecnología, en los que no podamos prescindir de un servicio constante como ahora, el estarnos comunicando vía virtual. Si no tuviéramos todos estos servicios adicionales, ¿no? O se satisfacieran todas estas necesidades secundarias, por así llamarlo, que ya se están volviendo una prioridad, pues no estaríamos comunicándonos, ¿no? Muchos de nosotros no podríamos tener un contacto, aunque sea de manera virtual. Luego, también otra de las herramientas o de los objetivos, otra de las metas que se pretende generar dentro de un desarrollo sostenible, discúlpenme, es tener un crecimiento económico equilibrado, armonioso, en favor del medio ambiente, cuidando los recursos, resarciendo un poco el daño, viendo nuevas estrategias. Entonces, tal parece que todos los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí?, nos llevan a qué, ¿no? Permitiéndome también retomar todo esto, proteger, restablecer y promover el uso también, como por qué no, de un ecosistema, ¿no? En ámbito pues terrestre y en todo este sector en el que estamos correlacionándonos. Luego, fíjense que hay otro elemento, si recuerdan al principio de lo que estábamos o les estaba conversando o presentando, es el que tú te sumes a este propósito o a este objetivo, el que tú desde tu lugar quieras hacerlo, ¿sí? El que tú tomes conciencia y seas consciente, que es uno de los objetivos, ¿no?, que nos está hablando, ser una sociedad pacífica e inclusiva, no seleccionar, no limitar, sí, al contrario, unificarnos en un mismo propósito. Entonces, se van fijando cómo, insisto, esta bola de estambre o esta bola de nieve va sumándose y va conformando algo para un buen propósito, siempre y cuando quieras sumarte en una situación pacífica, en una situación inclusiva, ¿no? En una situación hay comunidades inclusive, déjenme comentarles, que no tienen ninguna finalidad de lucro, simplemente están transmitiendo su conocimiento y están llevando este conocimiento a través de una acción. Sí, entonces esto también es muy loable dentro de una comunidad. Y bueno, finalmente esto nos va a llevar a una alianza, porque a reserva de lo que opinen, pero es mundial. Esta situación es mundial. Esta situación es un propósito de una comunidad a nivel mundial, de una situación que nos lleva a un contexto superior, ¿sí? Bien, entonces, ya dentro de lo que pudiéramos nosotros como ir, especificando dentro de lo que es ya una comunidad sustentable, o que por lo menos pretendemos sumar, ¿no? O que estamos procurando comprometernos para con ello, ¿no?, en favor de ello, es el uso del agua, cuidar el uso del agua. Sí, de verdad es fundamental. Hay lugares en donde ya estamos en esto, no recuerdo exactamente el año, discúlpenme, pero si alguien acá conoce bien este dato, dentro de lo que es la Semarnat, hace algunos ayeres nos ponían en una franja en algunos sectores con colores y por lo menos, si no mal recuerdo, el color rojo era alerta, estás prácticamente sin agua, cuídala, ¿sí? Y no quisiera ser un tanto fatalista o nada, pero por lo menos nuestro país, en algunos estados, así estamos con esa situación de cuidar el agua. Entonces, este cuidado es de quién la consume y para quién la vamos a proveer. La otra, los suelos. Hay que fortalecer nuestros suelos.
¿sí? Hay que saber cómo vamos a producir en ellos y cómo los vamos a fortalecer. Hay suelos que de manera actual, bueno, por una serie de otras circunstancias se han ido demeritando o hay una deforestación, podríamos trabajar en ello también, ¿sí? La otra, trabajar mucho para la obtención de una energía sin el uso de recursos no renovables. Vaya reto, porque ese es uno de los más trascendentales y de los de mayor cuidado también. Si se fijan, el orden que tiene estos objetivos que tenemos acá no quiere decir que sea el número 1, el 2 y el 3. Tal parece que todos tienen el mismo nivel de importancia. Por eso ya es la exigencia de sí generar una comunidad o muchas comunidades en materia de sustentabilidad. Algo que creo yo fundamental dentro de lo que es una comunidad, sí tener un diseño inclusivo, definitivamente. Tenemos gente que utiliza silla de ruedas, gente que no ve, gente que no puede hablar y gente que, como ella, que utiliza servicios, arquitectónicamente hablando, claro, y a veces nuestros diseños carecen de ello, adolecen de ello. Entonces, eso también es generar comunidad, eso también es sumar, ¿sí? Y definitivamente equilibrar y armonizar los recursos y productos que vayamos a estar generando en un momento dado, hablando de productos, o cuidar estos recursos, ¿no? Entonces, es como muy reflectivo, ¿no? El tema de una comunidad, ya se estarán dando cuenta que la podemos llevar a distintos horizontes, la podemos llevar con distintos propósitos, pero encarecidamente o en favor de la protección de nuestro medio ambiente, de la protección de nuestro entorno, pero más que nada del respeto al ser que somos, al ser que estamos acá. ¿Sí? Me tomé la libertad de tomar esta frase que me parece que es importante y que se suma la ONU, la UNESCO, ONU Habitat y todos estos movimientos que están en este mismo propósito. Una sociedad prospera, ¿sí? O depende de un medio ambiente que provea de alimentos y recursos, de agua potable y aire limpio para sus ciudadanos. Muchas gracias, espero les haya agradado y vamos a continuar con alguna sesión o con preguntas, que tengan. Bien, me permito leerla. Adri pregunta, ¿qué medidas puedo tomar en casa para ser más sustentable? Bien, por ejemplo, si tú quisieras, ¿no? Ciertamente a lo mejor como mujeres utilizamos algunos productos, pudiera ser que lo típico, ¿no? No utilizar algunas situaciones de belleza, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor si consumes algún alimento y que ya te quedó la cáscara de tu mango, la cáscara de tu aguacate, hacerle una composta, porque fíjate que hacer una composta después te llevará a nutrir algo que quieras sembrar. Acá muchos podrán transmitir su experiencia, cómo a partir de una composta pueden generar una semilla, pueden generar una tierra nutrida y de ahí tener un alimento. Claro, hay alimentos que llevan cierto tiempo, ¿no? Como por ejemplo, esos serían algunos tips que me permitiría sugerirte, ¿no? Tania nos pregunta, ¿qué debo considerar para poner un huerto en mi casa? Wow, ¿no? Aunque tengas 1 metro, tú podrías ver si por lo menos, fíjense bien, dentro de lo que he tenido oportunidad de experimentar, que era lo que les decía hace rato, un tiempo estuve preocupada, que quiere decir, tuve esta oportunidad de salir a transmitir el cómo tener un huerto en comunidades muy cercanas, que tienen un nivel de necesidad importante en cuestión de alimentos. Bueno, por eso les decía que me preocupaba. Ahorita no he tenido oportunidad de continuar en esa labor,
pero seguro voy a regresar a ello porque es algo que me apasionó y que forma parte de esta comunidad que desde mi trinchera pretendo lograr, ¿no? Tendré muchos ahí traspiés, pero esos traspiés me han dado experiencia. Bien, ¿cómo lo puedes generar? Insisto, y fíjense, tomando la anterior respuesta a la pregunta, es importante que generes tu composta, que juntes tus residuos, ¿no? De ahí, que tú, después de que la tengas lista, empieces a sembrar. ¿Qué comes habitualmente? Si lechuga, si te gustan hierbas aromáticas, porque a lo mejor te fascina algún té, puedes generar algo de un consumo por lo menos individual, ¿sí? Lo puedes sí tener, ahora se usa mucho reciclar PET, reusar PET, ¿no? Básicamente es el término, reusarlo, convertirlo en macetitas, lo puedes hacer desde cacerolas y ahí puedes sembrar. Solo habrá que tener cuidado, si tú lo quieres llevar a un a un lugar como más especial, sí tendrás que revisar que esta tierra tenga los nutrientes necesarios para sembrar lo que tú quieras, ¿no? Sí te comento que para tener una producción constante dentro de lo que es un huerto urbano hay un factor importante. Tienes que ser muy constante, tienes que ser perseverante, tienes que no rendirte hasta que obtengas por lo menos algo, o sea, un fruto. Yo cuando la primera vez que cultivé mi cebolla, sí, ciertamente, chicos, estaban así pequeñas, pero me dio tanto gusto saber que la cebolla que me iba a comer ya era algo más natural. Entonces, creo yo que lo puedes generar así, desde tener pequeños recipientes e ir sembrando de a poco en poco algo que consumas de manera cotidiana tú, ¿no? Y después digas, bueno, si vives en familia, ver qué otros alimentos, pero este tiempo puede ser de 6 meses a 1 año, paciencia, constancia y mucha perseverancia, ¿sí? Nos vamos a la última pregunta. Marilu pregunta, como alumna, ¿qué medidas puede tomar para ayudar al medio ambiente? Bueno, te podré mencionar, no sé si eres de esta comunidad guerrerense, si no, te invito a que en cuanto se pueda nos vengas a visitar. Yo creo que como alumna hay un elemento, me parece que es fundamental. Fíjense que luego consumimos mucha agua, ¿no? Y de repente, pues, por nuestras actividades, los entiendo, nuestros movimientos, compramos agua. Bueno, lo ideal sería que usaras una botellita de PET, ¿no? Y les voy a enseñar otro ejemplo. Ciertamente es la realidad, porque así lo manejo yo. Que compres una botella solo de vidrio es lo más aconsejable. Si no puedes, bueno, una de plástico. Hay marcas que te manejan calidades de plástico, porque si alguien acá de la comunidad guerrerense es químico, me podría ayudar estrictamente con todos los elementos que suelta el PET y que no es recomendable estar reutilizando una botella de plástico. Pudiera ser de vidrio o en tal caso de aluminio. Hay marcas comerciales que manejan puntualmente este tipo de botellas. Esa podría ser una manera. La otra, me voy a permitir enseñar mis tarjetas. Mis tarjetas son de caja de cereal, ¿sí? En ellas me apoyé, por supuesto que le hice alguna decoración, pero yo te motivo o te incentivo a que tú como alumno generes un folder. Pudiera ser de alguna caja de cereal, de una caja de zapatos, de una caja que vamos a veces a la farmacia, a la tiendita de la esquina y podemos tener un folder. Esa sería una manera. Hay unos datos que nos dicen que por cada hoja de papel, son 10 litros de agua que ya se utilizaron. ¿Cuánto habrá que se gaste para un folder? Y a veces compramos folders. Pudiera ser esa una manera, ¿sí? Y inclusive tú podrías decorar tu folder. Bien, pues de mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan escuchado. Sé que hay gente muy especialista en esto. Lo mío fue solo fomentar, participar en esta transmisión del mensaje de ser una comunidad sustentable o sostenible
y empezar a sumar, ¿no? Yo los invito a que sumemos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y bueno, los invito a que nos visiten. Somos una comunidad que empezamos a trabajar en la sustentabilidad y además somos a orgullo propio guerrerense. Hasta luego.